honor de presentar a una amiga, la doctora Flora del Carmen Ojeda Ornelas. Aquí tenemos su currículum, parte de su currículum. Es una persona muy exitosa, muy estudiosa, maestra en ciencias, ortopedista y traumatóloga. Adelante, Flora. Gracias. Hola, buenos días. Yo le comentaba ahorita a Manuel que la alegría que tengo de que vayan regresando del receso es que la hipoglicemia postprandial es dentro de 1 hora. O sea que le va a tocar al siguiente ponente y a mí no. Bueno, fíjense que yo le doy gracias a Dios la oportunidad de hacer algunos estudios de posgrado porque dicen que los ortopedistas nada más tenemos una neurona y es motora. Y la verdad es que vengo a decirles que no es cierto. Les voy a hacer muy digerido el tema porque si bien lo voy a aterrizar en mi área de interés para que los ejemplos sean muy claros, me interesa que este concepto que hoy vamos a aprender, que se llama medicina basada en evidencias, les sea de utilidad a todos los que están aquí, porque entiendo que habemos especialidades distintas. Entonces vamos a tratar de que los ejemplos, insisto, sean muy claros para todos y sobre todo para que el conocimiento que el día de hoy vamos a reafirmar puedan utilizarlo en las diferentes patologías que ustedes como especialistas manejan. Fíjense que la definición de medicina basada en evidencias tiene muchas conceptualizaciones. Yo les diría, ya así como una opinión muy personal, que medicina basada en evidencias es la clínica llevada a su máxima expresión. Esa es la forma en que yo la definiría de manera personal. Por eso es de mucha utilidad que entendamos que lo que nosotros tenemos entre nuestras manos son seres humanos. De hecho, cuando hablamos de probabilidades en medicina y hablamos del famoso valor de P con un valor de 5%, uno pensaría que en todas las áreas del conocimiento se utiliza este valor y en realidad no es así. A lo mejor en la ingeniería se van hasta el 20%, pero en medicina, el que yo tenga resultados debidos al azar, imagínense que fuera el 50%, ¿no? Entonces, el famoso valor de P, que es algo de estadística, que vamos a analizar en un ratito más, es importante tomar en cuenta, insisto, que lo que tenemos entre las manos son personas, y esa es nuestra materia de trabajo. Dice la definición de lo que es medicina basada en evidencias, que es el uso juicioso. Yo no sé a qué hora le salieron a ustedes las muelas del juicio, pero a mí me las quitaron como a los 26 años y me dolió hasta la madre, ¿no? Entonces, el juicio, el poder tomar decisiones en medicina no es una tarea fácil, ¿eh? Vamos a aprender entonces cómo yo ante un paciente dado con una enfermedad específica o ante la probabilidad yo como cirujano de tener que tomar una decisión quirúrgica, ¿cómo decido lo que tengo que hacer con el paciente? Por eso dicen que es un arte, ¿no? Y la medicina, así lo conceptualizamos. Ustedes vean la capacidad que tenemos los médicos, tendemos a ser personas muy sensibles para todo y sobre todo somos sensibles al dolor del paciente. Entonces, en México, el porcentaje de decisiones terapéuticas que se hacen en relación a medicina basada en evidencias es el mínimo porcentaje. De hecho, ni siquiera hay estadística. Si uno revisa la estadística en Estados Unidos, que es donde más aplican este concepto, pues vean los números, ¿no? Son bajos y en México estamos seguramente todavía más abajo de este porcentaje. El día de hoy vengo, insisto, a transmitir un conocimiento que me costó mucho trabajo adquirir, lo voy a hacer de manera muy digerida para ustedes, pero lo que quiero es que la experiencia que ya tienen todos, lo tome la medicina basada en evidencias como una herramienta más para tomar mejores decisiones. Ese sería el objetivo. ¿Cómo pensé aterrizarlo? Simple. Todos los que estamos aquí, todos, independientemente de la especialidad que tenemos, están de acuerdo que tomamos decisiones. Algunas son quirúrgicas, la gran mayoría son conservadoras. Y voy a aterrizar el concepto hablando para tomar decisiones con fármacos, porque creo que eso fue lo que se me hizo un poquito más sencillo. Cuando yo estoy revisando la literatura que existe, hay muchos niveles de evidencia, desde el nivel más sólido, que son los estudios que vemos hasta la parte superior, hasta la parte inferior. Aquí el señalador está de manera independiente, ¿verdad? Hasta la parte inferior. ¿Saben dónde está la opinión de un experto en esta escalada desde lo más sólido como evidencia hasta lo más débil? ¿Saben dónde está la opinión del experto que normalmente sube a un podio como yo estoy ahorita o en un congreso? La opinión del experto está acá, jóvenes, así, ¿no? Como que en el piso. Por eso hoy no les voy a hablar de mi opinión personal ni de mi experiencia. Les voy a hablar de lo que dice la literatura, que es basada en evidencias, y cómo
yo interpreto este concepto que es tan importante. Les dije que lo iba a hacer con ejemplo de eficacia en fármacos. La literatura dice que si yo quiero tomar una buena decisión para ser eficaz con el tratamiento que decido llevar a cabo, se trate de la enfermedad que se trate, yo tengo que ver que los estudios tengan ciertas características. Primero, tengo que ver que los pacientes, si son asignados a 2 brazos de tratamiento, esta asignación sea de manera aleatoria, no sea por decisión mía como investigador. Lo segundo que tengo que ver es que la asignación del fármaco o del tratamiento también sea de manera aleatoria. Tengo que ver que las personas que evalúan el resultado obtenido sea idealmente doble ciego, es decir, ni el paciente sabe lo que está tomando, ni el médico que esté evaluando el resultado sabe lo que el paciente tomó. No es un doble ciego como un ginecólogo y un ortopedista interpretando un electrocardiograma. No es ese doble ciego. Es un doble ciego donde nadie sabe nada y nosotros necesitamos ver si los resultados realmente son debidos a mi intervención terapéutica. Tenemos que ver que no haya pérdidas en el seguimiento mayores al 20%. Yo no puedo decir que mis resultados son correctos si resulta que la mitad de la población se me perdió en el camino desde el punto de vista de seguimiento. Entonces, todo esto son características para que yo piense que el artículo que tengo en mis manos realmente es de interés para mí. Hablando específicamente de eficacia, hay otras características que debo de evaluar también. Y aquí vamos a entrar a términos que algunos de ustedes seguramente ya conocen, pero voy a tratar de explicar de manera simple. Y el primer término en relación a eficacia se conoce como riesgo relativo. Eso que ven ustedes como una doble RR o riesgo relativo es una medida de eficacia que siempre va de la mano de otra cosa que se conoce como intervalo de confianza al 95%. Y la explicación es la misma. Intervalo de confianza será un rango de valores que oscila en el 95% de mis resultados. ¿Por qué el 5% restante no? Porque sabemos que en medicina ese 5% es debido a resultados por azar. Lo voy a explicar todavía mejor. Si yo estoy tomando una decisión terapéutica como ortopedista y quiero ser muy eficaz con mi paciente porque lo voy a operar y le voy a poner una prótesis porque tiene una gonartrosis o porque le voy a dar un medicamento porque tiene dolor, siempre tengo que evaluar que no le haga yo más caro el caldo que las albóndigas al paciente. Tengo que ver que el resultado, en conjunción con los efectos colaterales o secundarios, me den una balanza correcta a favor del paciente. ¿Cómo voy a tomar entonces esa decisión? Pues esa es la medicina basada en evidencias precisamente. Voy a poner un ejemplo muy específico. Yo deseo saber como ortopedista cuál es la probabilidad de que yo disminuya el riesgo de fracturas vertebrales solamente en cuerpos vertebrales si yo doy un fármaco conocido como raloxifeno. Aquí hay ginecólogos ahorita. Bueno, aparte del doctor Manuel. Si hay más ginecólogos, me van a entender esto que vamos a explicar y todos los demás también. Yo quiero evaluar si este fármaco que voy a utilizar, que ellos lo usan de hecho muy frecuentemente, es eficaz efectivamente para prevenir fracturas por osteoporosis en columna vertebral. Y vean lo que dice la literatura basada en evidencias. Dice que es altamente eficaz, con un riesgo relativo de 0.65 y un intervalo al 95% de 0.47 a 0.89. O sea, vino mi paciente que se llama María y le dije, oiga, fíjese que le voy a dar raloxifeno porque le quiero prevenir fracturas y le va a ir re bien porque tiene un riesgo relativo de 0.65 el fármaco. ¿Sabes qué hace mi paciente cuando yo le digo eso? Dice, esta vieja que se fumó hoy en la mañana, ¿no? Viene del 20 de noviembre y seguramente ahí venden cosas extrañas en la esquina del puesto de periódicos, ¿no? ¿Cómo le explico yo a un paciente que esto que acabo de decir es altamente eficaz? Fíjense cómo lo vamos a explicar y primero se los explico a ustedes para que ustedes cuando tengan su paciente puedan hacer exactamente lo mismo. Todos los estudios de nivel de evidencia 1, entiéndase sobre todo ensayos clínicos controlados y estudios de cohorte, que son estudios prospectivos y son aleatorios y una serie de cosas, distribuyen los resultados de sus pacientes en una tabla que le llamamos tabla de contingencia o tabla de 2x2. Esta tabla lo voy a poner con un ejemplo específico donde cuando digo efecto en la vertical izquierda me refiero a aquel evento de interés que estoy estudiando. Voy a poner 2 ejemplos. Si yo estoy evaluando fracturas por osteoporosis, en la vertical izquierda pondría a las personas que tuvieron fractura por osteoporosis y en la vertical derecha las que pude prevenir de fracturas por osteoporosis. Pongo otro ejemplo, pacientes con dolor.
pondría del lado de la vertical izquierda a los pacientes que a pesar de que les doy un medicamento continúan con dolor, y en la vertical derecha los pacientes que a pesar de mi intervención sí logré controlar el dolor. Pongo otro ejemplo, una cirugía. Estoy haciendo una cirugía para control de peso y entonces pongo en el lado izquierdo los pacientes que no logré bajarlos de peso con una banda gástrica y a lo mejor del lado derecho los que sí lo logré. Y aplíquenlo al ejemplo que ustedes quieran en sus áreas de interés. Cuando yo hablo de la horizontal inferior, fíjense qué pacientes van a ir ahí. Van a ir o aquellos que fueron manejados con placebo. Recuerden que en medicina mucha de la investigación se hace primero comparándose con placebo, o puede ser que también aquí esté aquel tratamiento que es el mejor, o le llamamos estándar de oro, al tratamiento mejor o ideal. Y cuando yo pongo mis resultados comparando dos procedimientos o dos intervenciones, aquí voy a poner los resultados. ¿Qué pasa cuando yo obtengo exactamente los mismos números? Eso en medicina se conoce como riesgo relativo de 1. Y entonces el primer concepto importante que quiero dejarles el día de hoy es el siguiente. Si algo que llega a sus manos como literatura basada en evidencias, que les hacen una propuesta farmacológica, quirúrgica, de la índole que sea, y tenga un riesgo relativo de 1, eso y el agua de Tlacote es lo mismo. No lo ocupen, no gasten, no le hagan a su paciente un mal innecesario. Esto no es eficacia, eso le llamamos incluso efecto de nulidad porque sabemos que no aporta mayor beneficio al paciente. Por el contrario, si yo tengo un tratamiento farmacológico, quirúrgico, de la índole que sea, que me aporte un beneficio, donde aquí lo vemos claramente, yo tengo un tratamiento nuevo o propuesta nueva que efectivamente logra que mi evento adverso o el efecto que no deseo esté más controlado en relación al placebo o al estándar de oro, eso es eficacia. Eso es eficacia en fármacos, eso es eficacia en intervenciones. Por eso, todo lo que ustedes observen publicado en la literatura que tenga riesgos relativos menores a 1, eso será altamente eficaz. De tal manera que este segundo concepto, que es muy importante, lo voy a aclarar de la siguiente manera. Los tratamientos más eficaces en medicina serán aquellos que más se acerquen al valor de 0. Entonces recuerden, tomen decisiones en fármacos sobre todo cuando sus riesgos relativos de lo que están prescribiendo tengan un valor lo más cercano al valor de 0. Y ahora les voy a dar una explicación mejor. Quiero que vean que abajo de la palabra protección viene una fórmula. Incluso si quieren tomarle foto, ahora se usa mucho agarrar el celular y tomar fotos, háganlo. O si quieren anotar la fórmula, creo que tienen papeles donde anotar. ¿Por qué es importante la fórmula? Yo les decía, cuando a un paciente le digo, mira, Pedro, te voy a dar un tratamiento para tu colitis y te va a disminuir la probabilidad de colitis en un 50% o en un 0.5, no me lo puede entender tan bien. Si le hablo en porcentaje, sí me lo entiende. Si le hablo en términos de RR, no, es un concepto que no va a entender. Vean cómo la fórmula es muy clara para decirme cómo le voy a hablar a un paciente en porcentaje. La fórmula me dice que si mi riesgo relativo es menor al valor de 1, aplico una fórmula sencillita que dice 1 menos el RR, en este caso 0.5, y lo multiplico por 100. Y lo hago simple, 1 menos 0.5 me da 0.5, ¿no? Sé que somos médicos y no nos gustan las matemáticas, pero esto es algo bien simple. 1 menos 0.5 es 0.5, y si yo lo multiplico por 100, eso es 50%. Entonces, si yo a mi paciente le digo, te voy a disminuir la probabilidad de fracturas por osteoporosis al darte raloxifeno en 50%, ¿verdad que eso sí lo puedo entender yo como médico y un paciente cuando yo lo explico? Por eso siempre, aunado de los riesgos relativos, tratamos de aplicar la fórmula para que esto quede muy claro cuando estamos interpretando los resultados. Me voy a ir ahora a un escenario totalmente diferente. Resulta que a veces pasa en medicina que si yo aquí tengo un grupo de personas en la horizontal inferior que están siendo trabajadas con el estándar de oro, o sea, con el mejor tratamiento para alguna enfermedad, resulte que al dar yo una terapéutica nueva, en vez de beneficiar al paciente, mis riesgos relativos se vayan a la derecha de 1. ¿Ustedes sabían que eso puede pasar? Seguro que sí.
Muchas veces estamos implementando, yo les voy a hablar de como ortopedista, a veces estoy utilizando analgésicos o antiinflamatorios que no son el estándar de oro, que se me ocurre porque salieron nuevos o alguien me los va a presentar y trato de probarlos, y en medicina se hacen estudios serios y resulta que el resultado es que le hago, como les digo yo, el caldo más caro que las albóndigas al paciente, porque entonces no le estoy aportando un beneficio real. Y esto, como concepto tercero, se los recuerdo. Todo tratamiento farmacológico, no farmacológico, quirúrgico, de la índole que sea, que me aporte un riesgo relativo a la derecha de 1, eso no es un beneficio para el paciente. Tengan mucho cuidado cuando estén evaluando las decisiones que van a tomar. Y otra cosa mejor, el riesgo relativo como medida de eficacia no solamente me permite evaluar lo bueno que hace un fármaco, también me permite evaluar los eventos adversos. Te pongo un ejemplo. Si yo tengo un evento adverso por un analgésico o un antiinflamatorio, que pudiera ser, por ejemplo, un efecto gastrointestinal, y me reporta un riesgo relativo de 2, esto, que es un evento a la derecha de 1, no es algo bueno para el paciente. Por eso, todo riesgo relativo mayor al valor de 1, y mientras más se aleje a la derecha de 1, peor para el paciente. ¿Se entiende este concepto de esa manera? Entonces, si yo estuviera evaluando un evento adverso, ¿qué me convendría? Que tuviera un riesgo relativo cercano al valor de 1 o lo más lejano de 1. Pues lo más cercano a 1, porque sería una probabilidad muy baja de ese evento adverso. Por eso esta medida de eficacia conviene mucho siempre interpretarla de la mano de su intervalo, el riesgo relativo con su intervalo de confianza, y lo voy a explicar de manera muy simple. Yo sé que acabamos de regresar de comer, pero quiero que pongan atención a esto. Si yo estoy evaluando lo bueno que hace un medicamento, que les insisto, lo mejor es el que se acerca a 0, quiero que pongan atención cuando yo tengo un riesgo relativo de 0.5. Ya vieron que el intervalo de confianza tiene un valor de 0.4 y 0.6. Siempre es un valor más chiquito y un valor más grande del riesgo relativo. Si yo quisiera saber lo mejor que hace este producto, por ejemplo, para prevenir fracturas por osteoporosis, si yo quiero aplicar la fórmula, ¿qué me conviene agarrar para aplicar esa fórmula? El 0.40, el 0.50 o el 0.60 cuando quiero saber lo mejor que hace el fármaco. Vuelvo a preguntar, si quiero saber lo mejor que hace un medicamento, ¿qué me conviene para aplicar esta fórmula de protección? ¿El 0.40, el 0.50 o el 0.60? El 0.40, porque yo les dije que lo más eficaz es lo que se acerca a 0. Ahora veamos la diferencia. Si quiero evaluar un evento adverso, donde yo les dije que lo peor es que se aleje de 1, ¿cuál de los 3 valores del intervalo de confianza o del RR para este evento adverso me conviene aplicar la fórmula? ¿El 1.5, el 2 del RR o el 2.4? Pues el 2.4. Fíjense qué padre es entender esto, y lo vamos a aplicar en la dinámica de los ginecólogos. ¿Los ginecólogos utilizan raloxifeno? Sí, y mucho. ¿Por qué? Porque matan 2 pájaros de una pedrada. Vean los riesgos relativos para disminuir la probabilidad de fracturas vertebrales. Trae un RR de 0.5 con un intervalo de 0.47 y 0.89. Jóvenes, esto es eficacia. Los 3 valores están a la izquierda de 1. El fármaco puede disminuir si yo a 1 menos 0.47, a 1 le resto 0.47, tengo 0.53. Este fármaco me disminuye probabilidades de fractura vertebral hasta en un 53% o mínimo en un 11%. Eso es eficacia. Si tengo una misma mujer que tiene un BIDRAS, no sé, 3, 4, ustedes que saben la clasificación, y le doy para el CA de mama, ¿ya vieron que también es altamente eficaz? Los 3 valores están a la izquierda de 1. Pero bueno, aquí está el mismo ejemplo para aplicar el concepto de un evento adverso. Si estoy evaluando un EBC fatal, ¿a cuál le aplico la fórmula? ¿Al 1.49, al 1 del agua de Tlacote o al 2.24? Pues al 2.24. Y entonces, ¿cuál es la probabilidad de tener un evento adverso que se llama EBC fatal? 2.24 menos 1 me da 1.24. Y si lo multiplico por 100 es 124%. ¿Se lo dan a la suegra? Pues sí, ¿no? Pues digo, suegra, yo nomás quería prevenirle el CA de mama y las fracturas vertebrales y bueno, le dio un EBC fatal. ¿Cómo ponderamos esto? Ustedes se sorprenderían, ¿sabían que aquí hay números terriblemente altos? Ahorita vamos a ver ejemplos muy claros en mi área de interés para que, insisto, el concepto se entienda. Vamos a verlo para riesgo cardiovascular, hablando de lo que yo manejo como ortopedista.
Este es un metaanálisis publicado en 2004 y otros estudios de 2006, donde estamos evaluando la probabilidad de que yo tenga eventos cardiovasculares si quiero controlar el proceso inflamatorio de mis pacientes con los grupos, con las clases terapéuticas más comunes que utilizamos. ¿Quién sabe cuál es el estándar de oro para dar tratamiento antiinflamatorio? Control de dolor e inflamación. ¿Cuál es el estándar de oro según la literatura? Naproxeno, y por uso, por frecuencia, diclofenaco, ¿no? Bueno, ahí están los números. Quiero que vean, pongan atención. Estamos hablando de un evento adverso, por lo tanto me interesan los valores que van a la derecha de 1. Aquí están. ¿Ya los vieron? Naproxeno tiene una probabilidad hasta de 26% de hacer eventos cardiovasculares, etoricoxib 3%, lumiracoxib 102%, celecoxib 89%, ibuprofeno y diclofenaco 137%, porque siempre le resto el valor de 1 y lo multiplico por 100, ¿no? Tengo compañeros, y bueno, no lo voy a decir en el hospital, porque además aquí está Rafa Santos y me va a oír. Tengo compañeros en el hospital, no, es que es infartado, entonces mejor vamos a darle diclofenaco. ¿Cómo te explico? Entonces, es importante que yo pondere, ¿no? ¿Cómo califico un evento adverso? ¿Cómo califico un riesgo relativo con su intervalo de confianza para que yo tome decisiones que no pongan en riesgo a mis pacientes? Y es la forma en que nosotros utilizamos o aterrizamos la medicina basada en evidencias. Pongo otro ejemplo. Tratamiento para osteoporosis. Agarré 2 enfermedades, control de dolor, inflamación y osteoporosis, porque es lo que más manejo yo como ortopedista. Si hay ginecólogos aquí, hay endocrinólogos, supongo, hay internistas, no lo sé. Estamos hablando de un biológico, que ahorita el último grito es usar biológicos, ¿no? Para controlar la enfermedad, o más bien para prevenir fracturas. Este es un estudio que después tuvo una extensión, de hecho tiene seguimiento ya 7 años este producto, este biológico. No me interesa platicar del mecanismo de acción, pero sí me interesa que pongan atención a esto. ¿Ya vieron cuál es la eficacia de denosumab para prevenir fracturas? Tiene un intervalo de confianza, un riesgo relativo de 0.74 con un intervalo de confianza de 0.33 a 1.64. Y la primera pregunta es, Flora, no entendí, ¿sirve o no sirve? Porque tiene 2 valores, ¿no? Tiene 2 valores a la izquierda de 1 que me hablan de su eficacia, pero tiene un valor a la derecha de 1. Entonces les voy a enseñar otro concepto importante en medicina basada en evidencias. Cuando encuentren tratamientos farmacológicos o de la índole que sean, que tengan 2 valores a la izquierda de 1 y un valor a la derecha, no quiere decir que no sirvan. La respuesta es, combínalos. Combínalos. Es como cuando haces analgesia multimodal, que mezclas o combinas diferentes fármacos con diferentes mecanismos de acción, no dosaines, ¿no? Para que seas eficaz en el tratamiento y disminuyas eventos adversos. Lo mismo aplica en cualquier terapia farmacológica. Cuando tengas estos riesgos relativos, insisto, 2 más chicos de 1 y 1 a la derecha, combínalo con otra cosa que mejore tu eficacia en tratamiento. Pero ahora quiero poner atención a otra situación. ¿Qué opinan de los eventos adversos de este biológico? Vamos a poner atención a la probabilidad de infecciones serias. Tiene un riesgo relativo de 4.45 con un intervalo de 1.15 a 17.14. ¿A cuál le aplico la fórmula? ¿Al 4.45, al 1.15 o al 17.14? 17.14. Y si yo le resto 1 me da 16.14. Y si lo multiplico por 100 me da 1.614%. ¿Sabían eso? Y uno pensaría, pero ¿cómo puede ser que si nada más tengo 100 personas aquí, pues a más del 100% les dé un evento adverso? Y entonces lo voy a explicar facilito. Estamos en el Hotel Marriott, ¿no? Dicen en el Hotel Marriott que los médicos les caen súper bien. Y entonces, como nos caen muy bien los médicos, si ellos vienen aquí a hospedarse, les voy a cobrar solamente 100 pesos la noche del hotel. ¿Ustedes creen eso? Es que es una administración buena onda, ¿no? Y entonces resulta que de aquí a diciembre me lo dejan barato, la noche, a 100 pesos. Pero llega una administración en diciembre y dice, me caen donde no te platico los médicos, ¿no? Y entonces no les voy a cobrar 100 pesos, les voy a cobrar 1,000 pesos la noche, bueno, que ni es tan caro, pero 1,000 pesos la noche para 2016. La pregunta es, ¿qué porcentaje de incremento me están poniendo de 2015 a 2016? ¿Qué porcentaje de incremento? 900%, porque yo ya pagaba 100, ¿están de acuerdo? Es lo mismo aquí. ¿Cuál es la probabilidad de que yo haga un evento adverso? Es 16.14 veces más o 1.614%. ¿Se entiende entonces el concepto? Vean cómo yo puedo una medida de eficacia, tanto para bien como para mal, interpretarla para fines de ¿qué?
de tomar correctas decisiones en medicina. Estas fueron las dos primeras medidas de eficacia. Me voy a meter ahora hasta la cocina. Vamos a ver otra medida de eficacia. Esta medida de eficacia se llama riesgo atribuible. Vean cómo la tabla es exactamente la misma, igualita. ¿Cuál es la única diferencia? La única diferencia es que aquí, en lugar de hacer una división, hago una resta. No se preocupen, esto yo me lo soplé en el doctorado y ya. Yo se los doy digerido y en la boca. ¿Cómo lo interpreto? Simple. El NNT, que así se llama esta medida de eficacia, es ¿a cuántos pacientes yo tengo que darles un tratamiento para que uno de ellos obtenga el resultado que espero? Por ejemplo, si yo quiero prevenir fracturas por osteoporosis y tengo un NNT de 10, quiere decir que tuve que dárselo a 10 pacientes para prevenir fracturas en uno de ellos. Si yo tengo un analgésico que tiene un NNT de 20, quiere decir que se lo tuve que dar a 20 pacientes para que uno controlara el dolor. ¿Se entiende entonces el concepto de NNT? ¿Cuál será un NNT más eficaz? El que más se acerque al valor de 1. ¿Creen que haya fármacos con un NNT de 1? Solo Dios, jóvenes. No hay fármacos con NNT de 1. Hay cercanos, sí, pero no hay ninguno que tenga un NNT de 1. Lo más cercano será altamente eficaz. Vamos a poner un ejemplo. Aquí hay oncólogos, ¿no? Supongo. O gente que manejamos dolor. La tabla Oxford está diseñada específicamente para dolor oncológico, pero nos es de mucha utilidad. Estamos hablando de una tabla publicada en 2007 para control de dolor agudo y quiero que echen ojo a los fármacos que están ahí. Todos los conocen, ¿no? Por clases terapéuticas. Vean los NNTs. Eso es eficaz. La ventaja que tenemos con los analgésicos y antiinflamatorios es que gracias a Dios los NNTs son chicos. Ahorita les voy a pasar una tabla para que vean tratamientos en osteoporosis y se van a ir de espaldas, ¿no? Esto es eficaz. Y estamos hablando de dolor agudo. En dolor crónico los NNTs pueden ser más grandes porque es dolor crónico, ¿sí? Pero vean, por ejemplo, les voy a pasar algo que no hay un metaanálisis más reciente publicado. Estamos hablando de control de dolor agudo posquirúrgico, publicado por la colaboración Cochrane, que yo creo que han oído hablar de Cochrane. Es un grupo de gentes que parten el queso en la medicina y son los que marcan la pauta en mucho de lo que hacemos, ¿no? Entonces estos cuates me tomaron una medida de eficacia que fue precisamente el cálculo de NNT para ver qué tan eficaces eran para controlar por lo menos la mitad del dolor. Porque acuérdense que en eficacia en dolor agudo es controlar la mitad, como dicen en mi tierra, rapidito y de buen modo. 50% del dolor y por lo menos llevarlo a 12 semanas. Otro rollo es dolor crónico, ¿no? Donde a lo mejor bajo 2, 3 puntos de EVA y ya soy muy eficaz. Bueno, vamos a ver el resultado de este metaanálisis. Ahí está lo que dice la literatura basada en evidencias que es eficaz en control de dolor agudo posquirúrgico. Y no solamente es de ortopedia, incluyeron todas las especialidades que tienen cirugías, incluyendo que si fuera dolor nociceptivo, fuera neuropático, fuera coexistente nociceptivo neuropático. Y ahí están los resultados. Y no se las pongo para que digan, ay, voy a recetar tal cosa. No, es para que entiendan que esta medida de eficacia es algo que nos puede marcar la pauta para tomar decisiones, al menos como ejemplo de dolor. Que me tardé un poquito en elaborarlo, échenle un ojo a todo lo que hay para osteoporosis. Vean las clases terapéuticas, vean el mecanismo de acción, ahí están las dosis, qué tipo de estudio fue publicado, pero echen un ojo a los NNTs, jóvenes, 200, 100 y tanto, 90, y uno se va de espaldas. ¿Cómo puede ser que yo tengo que darle a 200 personas un fármaco para que una le prevenga fractura en cadera, ¿no? Y eso es eficacia. Es decir, todo depende de la enfermedad y depende del contexto que yo tome para hacer que esa conclusión de un artículo yo lo pueda aplicar a mi práctica clínica. Y ahora me voy a ir todavía más hasta la cocina. Hay una cosa que se llama ética de la publicación científica. ¿Qué quiero decir? Yo puedo manipular la información. Y aquí me voy a detener, y ya va a ser la parte final de mi charla para entrar a preguntas, me voy a detener en una cosa que es muy importante. Tradicionalmente se nos ha dicho que los metaanálisis son la mamá de todo, ¿no? Es lo que nos tiene que decir lo que hagamos. Yo vengo a decirles que sí, siempre y cuando no esté la información manipulada. Todos los ensayos clínicos controlados y los estudios de cohorte son comparaciones directas. 2 tratamientos que yo estoy evaluando.
o 3 o los que sean. Pero los metaanálisis son análisis indirectos. ¿Qué quiero decir? Toman los datos estadísticos de varios estudios y hacen un análisis. Si esa metodología no es adecuada o está manipulada, yo puedo recibir una información contradictoria para mi práctica clínica. Y a mí me interesa mucho hoy hacerles ver cómo pongamos atención a esta situación. Entonces, primero entender que son comparaciones indirectas, ¿sí? Son análisis estadísticos puramente. Segundo, pues revisar, yo quiero que pongan atención a este metaanálisis, es un metaanálisis también para evaluar tratamientos por osteoporosis. Y la pregunta para todos ustedes es, ¿quién patrocinó este metaanálisis? No necesito decírselos, ¿o sí? O sea, ¿quién lo patrocinó? ¿No? Entonces, ya el tema no es cuál es el resultado que ellos concluyen, porque además tienen que concluir tristemente que todos son eficaces, es la ventaja de los tratamientos en osteoporosis. El tema es cómo me presentan los resultados. Este es otro estudio, un metaanálisis obviamente con mucho mejor diseño. Vean la fecha de publicación. No sé si les pasa cuando van a los congresos que están los residentes jóvenes googleando tu tema, ¿no? ¿No les pasa? Tú estás acá arriba, estás dando el tema y ya están googleando ahí abajo. Bueno, pues yo googleé esto hace rato. Entonces no creo que encuentren algo más reciente. Este es el último metaanálisis publicado para eficacia en tratamientos para prevenir fracturas por osteoporosis. Y vean que están comparando todo, ¿no? Biológicos, bifosfonatos, o sea, están comparando estándar de oro con otras cosas. Vean la diversidad de autores, ahí sí vemos que están muy balanceado todo lo que se está analizando. Cochrane no es tonto, ¿eh? Cochrane no mete estudios de menos de 200 pacientes. No, porque diga, yo en el 20 de noviembre hice un estudio de 20 casos. Sí, cómo no, Flor, ahorita te lo publico, ¿no? Ahorita te lo meto en metaanálisis. Entonces, es muy delicado cuando hacemos revisiones de metaanálisis. Esto es un metaanálisis bien elaborado y el tema es, bueno, las conclusiones son que los 3 son eficaces, pero cuando tú vas a tomar una decisión, ya no solamente ponderas eficacia. Yo les vine a decir desde la hermana República de Xochimilco o desde la Colonia del Valle donde trabajo, que pongas atención a los eventos adversos de tus fármacos. ¿Por qué? Porque el tema es que el que tienes enfrente puede ser tu hijo, puede ser tu mamá, puede ser tu hermano, ¿no? Y entonces por eso vine a decirles que la medicina basada en evidencias es la clínica llevada a su máxima expresión, pero que tú cuando tomas esa decisión pienses que el que tienes enfrente puede ser un ser querido para ti. Esa es la verdadera medicina basada en evidencias, la que tomas tu experiencia, la que tomas las de tus maestros, no la tiras al bote de basura con las verbas y decir, no, bueno, yo soy Juan Camaney. No, no lo es. Somos gentes comunes y corrientes con todas las limitaciones, pero tratando de hacer las cosas lo mejor posible. De hecho, decía Juan Pablo II, bueno, este es Benedicto XVI, que es un teólogo genial, decía Juan Pablo II que la santidad es hacer extraordinariamente bien tu trabajo. Y esa es la hermosa vocación a la que todos los que estamos aquí fuimos llamados, ¿no? Entonces, ¿cómo tomo decisiones? Pues primero que nada con la responsabilidad de que el paciente viene a verte porque te tiene confianza. No te viene a ver porque se le ocurrió, porque estás en la lista de red de la aseguradora, ¿no? O bueno, a veces sí pasa, pero no es lo ideal. Pero lo ideal es, insisto, pensar en que esta profesión es de mucha dedicación, de meter la experiencia, sí, pero esta herramienta, porque es solo una herramienta, te implica tomar la responsabilidad de lo que estás decidiendo en conjunto con tu paciente para que no le echemos la culpa al de al lado, ¿no? De tal manera que después de hacer toda esta reflexión, yo espero que esto del tema de eficacia y seguridad les haya quedado muy claro, no me manden muy lejos. Yo conozco a un exponente que se lo ha ganado a pulso. Voy a cambiar esta foto en 3 años. ¿Cuánto te tarda en salir este sujeto que está? Porque ya se lo ganó a pulso, ¿no? Voy a cambiar la foto. Pero bueno, la idea es que este concepto de medicina basada en evidencias nos quede muy claro en qué momento y cómo lo aplico, ¿no? Y decirles que nunca que tengo oportunidad de ir a algún lugar, entiendo por una casualidad que yo esté ahí. Todos los que estamos aquí dejamos algo, ¿están de acuerdo? Yo dejé mis pacientes en el hospital, mis hijos en sus escuelas, y creo que por algo Dios nos permitió estar aquí. Que valga la pena, ¿no? Esto es lo que Flora cree en Dios, soy católica, mi familia, mi maestro, él no hizo medicina basada en evidencias, Gerardo Rodríguez Duarte, en paz descanse, lo que sé de columna se lo debo a él, y yo les invito a que tomen la seriedad de lo que estamos haciendo en la medicina, y es una vocación, insisto, de servicio, ¿sale? Pues estos son mis datos y me quedo por si hay alguna pregunta, y muchas gracias por la invitación, Manuel, de verdad, que Dios los bendiga a todos, ¿eh? Gracias.